Ahora veremos la clase titulada El sistema inmune frente a patógenos. Para comenzar, debemos tener claro que existen diversas interacciones entre los distintos microorganismos y el huésped, que puede ser en este caso nosotros, y este tipo de interacciones son las que pueden llevar a las enfermedades infecciosas. ¿Y qué tipo de interacciones son las que pueden llevar? Puede ser el mismo evento que permita la entrada de este microorganismo, la invasión y la colonización de tejidos, y también la evasión de la respuesta inmune por parte de este microorganismo y también la lesión tisular que éste puede causar. Estos son los distintos tipos de interacciones que puede ocurrir entonces cuando hablamos de microorganismos y huésped. Entonces hay que tener claro que estos microorganismos pueden producir enfermedades infecciosas de distintas formas, ya sea matando a las células directamente, estimulando la respuesta inmune, dañando el tejido afectado y también tejidos normales adyacentes, y produciendo toxinas, las cuales producen un daño tisular en tejido vecino o distante. Por eso que la idea de esta presentación entonces es integrar un poco la respuesta inmune del huésped frente a los distintos tipos de microorganismos. Los distintos tipos de interacciones dependen entonces de qué microorganismo sea el que está invadiendo, pero todos ellos llegan finalmente a pasar por manos de una célula presentadora de antígenos, la cual va a mediar la respuesta inmune adaptativa mediada por linfocitos T. Pero en esta clase tenemos que tener claro que distintos elementos o proteínas pueden llegar a ser presentadores de antígenos. En esta clase en particular, nos estamos enfocando a los patógenos, principalmente a los microorganismos, ya sea virus, bacterias, hongos y parásitos. Algunas generalidades de respuesta inmune frente a microorganismos hay que tener claro que se lleva a cabo mediante mecanismos efectores de la respuesta inmune, tanto innata como adaptativa. Y lo que hay que tener claro también es que muchos microorganismos son capaces de resistir a la respuesta inmune, la respuesta inmune innata específicamente, pero a nivel de respuesta inmune adaptativa generan un gran número de células efectoras, anticuerpos y linfocitos de memoria. ¿Y por qué? Porque como ya vemos que muchos tienen capacidad de resistir a respuesta inmune innata, respuesta inmune adaptativa se tiene que, para la redundancia, adaptar creando distintos efectores que pueden combatir a estos microorganismos. El sistema inmune responde de forma concreta y especializada, y eso ya lo hemos visto con la inmunología general, en donde existen distintos subgrupos de linfocitos TCD4, ya sea el TH1, TH2, TH17, entre otros, que son subgrupos de respuestas especializadas. ¿Ya? Y también está dado otra evidencia que muestra que existe una especialización es por los distintos isotipos de anticuerpos o inmunoglobulinas. La supervivencia de los microorganismos en un huésped depende si es capaz o no de evadir los mecanismos efectores o resistirse ante ellos. Entonces, ¿de qué es lo que entonces un microorganismo que logra causar infecciones? Porque tenemos que tener claro que logró evadir la respuesta inmune o puede ser capaz de resistir a ellos para que pueda manifestar después una enfermedad infecciosa. Continuando con estas generalidades, hay que saber que los microorganismos pueden establecer infecciones latentes. ¿En dónde y por qué se logra esta infección latente? Porque el sistema inmune los controla, pero no los elimina, manteniéndolos vivos, pero estos no causan infección. A eso se refiere con infección latente. En muchas infecciones la lesión tisular y la enfermedad es causa por la respuesta inmune del huésped frente al microorganismo, más que al microorganismo causar algún daño por sí por alguna toxina o algún otro elemento que produzca daño tisular. La respuesta inmune es necesaria para la supervivencia, pero tiene potencial de producir lesiones en el huésped, ya lo hemos dicho. Entonces la respuesta inmune, especialmente la respuesta inflamatoria, es una respuesta altamente dañina, por eso que tiene que ser direccionada. Y de efecto hereditario adquirido, la respuesta inmune innata y adaptativa son causa de susceptibilidad a infecciones, lo cual lo conversamos ampliamente cuando hablábamos de inmunodeficiencia. Entonces, si son elementos relacionados con la respuesta inmune innata y o adaptativa, pueden hacer que esta persona sea susceptible a distintos tipos de infecciones dependiendo de qué elemento de la respuesta inmune está siendo alterado. Ahora nos referiremos a la inmunidad frente a bacterias extracelulares. Este tipo de bacterias son las que se replican fuera del huésped o fuera de las células del huésped. Podéis hacer esto a la sangre, tejido conjuntivo o algunos espacios hísticos.
Generalmente producen daños por dos tipos de mecanismos. Uno, por la misma inflamación que conlleva la infección en el tejido, en el foco de la infección. Y el segundo mecanismo es porque estas bacterias producen toxinas, ya sea endotoxinas, que son propias de ellas y sus componentes, o exotoxinas que son secretadas. Un ejemplo de alguna de estas toxinas es el lipopolisacárido, abreviado como LPS, el cual se ha visto que es un potente activador de macrófagos, células dendríticas y endoteliales. Y a su vez, otro ejemplo se ha visto que existen distintos tipos de toxinas que son citotóxicas, o sea que hay el daño netamente a nivel celular. Por ejemplo, la toxina difterica se ha visto que interrumpe la síntesis de proteínas en las células que está afectando. Y como bien saben, la maquinaria celular requiere mucho de la síntesis proteica. La toxina del cólera lo que se ha visto es que interfiere con el transporte de iones y agua. La toxina tetánica inhibe la transmisión neuromuscular y la toxina del carbunco interrumpe la señalización intracelular. Entonces, todos estos elementos a la larga lleva a eventos que se asocian con muerte celular, a las células que están atacando. Existen distintos receptores de reconocimiento de patrones, abreviados como PRR, recordándoles, que se asocian a bacterias. Por ejemplo, tenemos la familia de los Toll-like receptors, los TLR complejos 2.1, 2.6, los 2, 4, 5, 7, 8 y 9, que pueden reconocer distintos componentes de diversas bacterias. También se encuentra el TLR11 asociado a esto, pero no solamente los TLR reconocen bacterias en el sistema inmune, sino que también tenemos los receptores tipo NOD, ya sea NOD1, NOD2, o los tipos receptores NOD-like receptors, los NLR, también los receptores denominados NLRP1 o 1B, los cuales, si recuerdan, estos NLRP tienen relación con la vía del inflamasoma, que son los que activan finalmente a las interleucinas proinflamatorias, y también los NLRC4, que también tienen actividad y de reconocer componentes bacterianos. Ahora, si analizamos la respuesta inmune innata frente a estas bacterias extracelulares, si lo vemos desde el punto de vista de la respuesta del complemento, pero desde el punto de vista de la respuesta inmune innata, vemos que los peptidoglicanos de gram positivos y lipopolisacáridos de gram negativo tienen la capacidad de activar la vía alterna del complemento. Y las bacterias que expresan manosa también tienen la capacidad de activar el complemento, pero ahora desde la vía de las lectinas. La activación del complemento, en este caso, lleva a una opsonización y fagocitosis, como bien recordarán de la inmunología general. Y también, si es que este complejo avanza, se forma el complejo ataque membrana, en donde, por ejemplo, se ha visto que las especies del género Neisseria son sensibles a la lisis por sus paredes bien finas. Entonces, este género bacteriano es bastante sensible y se quisiera formar el complejo ataque membrana. Y los productos del complemento, por su parte, recordando, no son los que se adhieren a este microorganismo, sino que los que se liberan, como por ejemplo C3A, C5A, son los que estimulan la respuesta inmune inflamatoria reclutando y activando distintos leucocitos. Entonces, todo esto podemos ver el rol del complemento desde el punto de vista de la respuesta inmune innata para responder a bacterias extracelulares. La activación de fagocitos e inflamación, vemos que principalmente hablamos de macrófagos y neutrófilos, vemos que estas células poseen receptores de Manosa y Scavenger, los cuales reconocen a bacterias extracelulares, los cuales finalmente van a favorecer la fagocitosis mediante este tipo de receptores. También poseen receptores de FC y de complemento, en donde reconocen bacterias opsonizadas por anticuerpos y proteínas del complemento. Y también poseen receptores tipo TOL, que son activados, como ya vimos, por distintos productos bacterianos y estimulan finalmente acción microbicida. Ya recuerden que los receptores tipo TOL, dentro de sus distintas funciones, era la secreción de diversas citoquinas, pero no producían fagocitosis. Ahora, el fagocito activado y las células dendríticas tienen el rol de producir distintas citoquinas, las cuales van a favorecer después la infiltración leucocitaria. ¿Y por qué vamos a necesitar una infiltración de fagocitos? O sea que de estos leucocitos que llegan
necesitamos que lleguen al punto de infección para favorecer la fagocitosis y la destrucción bacteriana. Si miramos ahora la respuesta inmune adaptativa frente a estas bacterias extracelulares, que es lo que podemos ver, que la respuesta humoral es importante para estas bacterias, principalmente porque tienen la capacidad de bloquear la infección, de eliminar y también neutralizar las toxinas que se produzcan. Generalmente existen respuestas contra antígenos de la pared bacteriana, principalmente para neutralizar a bacterias encapsuladas y ricas en polisacáridos. Este componente o esta frase es bastante clave en las bacterias encapsuladas, que es un mecanismo de estrategia de ellas. Los anticuerpos también tienen la capacidad de poder neutralizar este tipo de bacterias para evitar sus infecciones. Tenemos distintos tipos de anticuerpos y los separamos dependiendo de su tipo de actividad. Tenemos anticuerpos que son los que logran neutralizar estas infecciones por bacterias extracelulares. Tendríamos los anticuerpos involucrados de clase IgG, IgM e IgA, con capacidad de opsonizar. Principalmente hablamos de algunas clases de IgG y con capacidad de activar la vía clásica del complemento, tanto la IgM y algunas subclases de IgG. Los antígenos proteicos que son presentados en linfocitos TCD4 finalmente van a provocar que este linfocito secrete distintas citoquinas, las cuales tienen una de acción inflamatoria local que aumenta y además aumentan la actividad fagocítica y también favorecen la secreción de anticuerpos. Una seguidilla de pasos de cómo la respuesta inmune adaptativa se enfrenta a bacterias extracelulares sería, pero en primera instancia, que un linfocito B de memoria reconozca a este patógeno que está invadiendo por una segunda vez, y en donde va a provocar finalmente que este linfocito B se expanda clonalmente y cierto grupo de ellos se multiplique y forme células plasmáticas. Por lo tanto, está el reconocimiento de la bacteria y secreción de anticuerpos. Y estos anticuerpos finalmente van a llegar a donde? A estos mismos microorganismos que tendrían la capacidad de neutralizar toxinas y también de poder reconocer a esta misma bacteria. Y si es capaz de reconocer a esta misma bacteria, va a favorecer finalmente la lisis por complemento de esta bacteria. También por su parte, ya sea por el complemento o por sí solo, existen también los procesos de fagocitosis que claramente son potenciados por cuando estas células están opsonizadas por complemento o por C3b, favoreciendo la remoción de estos microorganismos entonces del huésped. Por su parte, algunos componentes, ya sea mediadores de complemento como C3A y C5A, van a favorecer algunos tipos de eventos, como por ejemplo la denaturación de mastocitos, que van a liberar sus gránulos en este tejido y van a favorecer la permeabilidad vascular, entre otros eventos. Y esta permeabilidad vascular va a favorecer también la activación del endotelio, la cual por acciones quimiotácticas, ya sea de moléculas que están indicando que acá se encuentra el sitio de infección, va a favorecer entonces que los leucocitos rueden finalmente por el endotelio y produzcan este proceso de extravasación, migrando hacia el foco infeccioso y produciendo los mismos efectos que hemos visto anteriormente: mayor lisis por complemento y también fagocitosis y opsonización. Los efectos lesivos que puede tener la respuesta inmune frente a bacterias extracelulares, como ya bien hemos dicho, no solamente la respuesta inmune se encarga de eliminar, sino que también puede ser algo dañino para nuestro organismo. Desde el punto de vista de efectos lesivos tenemos inflamación y shock séptico. Esta respuesta inflamatoria es la que ocasiona el daño finalmente. ¿Y por qué ocasiona el daño? Se atribuye principalmente por la especie reactiva del oxígeno y las enzimas lisosómicas que se producen gracias a este tipo de respuesta. Se encuentran entonces citoquinas leucocitarias que van a favorecer las proteínas de la fase aguda, que son las que van a ser responsables finalmente de los síntomas sistémicos. Síntomas sistémicos como la fiebre, como el malestar general u otros, a eso nos referimos como síntomas sistémicos. Y por ejemplo tenemos el shock séptico, que es una de las principales complicaciones de una infección, en donde tenemos que macrófagos, mediante la acción de factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, interleuquina 1,
y también por la acción de interleuquina 12 y interferón gamma, puede también asociarse, aparte de estas citoquinas del macrófago, también se puede asociar a un agotamiento o supresión de linfocitos T. Van a producir a la larga, mediante todas estas citoquinas, un colapso circulatorio y un cuadro de coagulación intravascular diseminada. Para aclarar un concepto que se denomina sepsis, y a qué lo referimos a él, que es disfunción orgánica o potencialmente mortal causada por la respuesta desregulada del huésped a las infecciones. Ya entonces tenemos una infección o una respuesta desregulada. ¿Y por qué? Para hablar ahora del shock séptico. ¿Y qué es lo que es este shock séptico? Es un subgrupo de pacientes con sepsis con mayor riesgo de muerte debido a anomalías circulatorias metabólicas profundas. ¿Cómo funciona este shock séptico? ¿Por qué este grupo puede llegar a esto? Ya que los distintos tipos de antígenos bacterianos, o inclusive también por la presencia de superantígenos, van a estimular receptores de reconocimiento de patrones y van a favorecer la secreción de citoquinas. Algunas van a estar relacionadas con coagulopatía, con estimulación de quinina, prostaglandinas, leucotrienas, factores activados de plaquetas, otros con citoquinas proinflamatorias y otros relacionados también con el complemento y activación y quimiotaxis de leucocitos de vía inflamatoria. Esta parte entonces va a favorecer el depósito de fibrina en distintas partes del cuerpo y también lo cual va a desencadenar un cuadro de coagulación intravascular diseminada. También con las citoquinas proinflamatorias se va a producir óxido nítrico. Las óxido nítrico con las acciones de la citoquina proinflamatoria, como esto es una infección que es desregulada, nosotros tenemos una infección que está desregulada, entonces puede estar ocurriendo en cualquier parte del cuerpo, entonces va a producir un daño generalizado en el endotelio. ¿Ya? Y sumado entonces a los depósitos de fibrina y también con la activación de complemento y la quimiotaxis del leucocito y la inflamación, van a favorecer entonces lesión vascular, edema tisular, vasodilatación, activación de leucocitos, sangrado y también desregulación de la temperatura. Esto finalmente se va a manifestar en qué? En taquicardia, hiperventilación, hipotensión, palidez, vasoconstricción periférica y también algunos síntomas cutáneos. ¿Y esto para qué? Para llegar finalmente a una falla multiorgánica. ¿Ya? Principalmente también asociado a alguna falla renal, también alteración del estado mental, en este estado de shock estamos hablando también con esta hipotensión generalizada hasta llegar a la muerte. Continuando con este reconocimiento de bacterias por parte de la respuesta inmune, tenemos el modelo de reconocimiento del lipopolisacárido por macrófago, en donde este LPS, que pertenece principalmente a bacterias gram negativas, se libera generalmente como vesícula de agentes bacteriolíticos. Entonces, este oligosacárido del LPS, finalmente por la acción del lípido A, mediante una proteína denominada proteína de unión a LPS, van a favorecer su unión y mediante el transporte y la acción de CD14 en su forma soluble, van a transportar a este LPS hacia dónde? Hacia un macrófago. O bien, un macrófago mediante la acción de TLR4 va a reconocer este LPS, o bien por las acciones de otras vías, o bien por el reconocimiento o por la transducción del CD14 ya propio de la membrana del macrófago, van a favorecer la activación y la movilización de factores de transcripciones para producir la expresión de genes de citoquinas. Y van a producir esta secreción de citoquinas para poder combatir en respuesta a la presencia de estas bacterias. Hemos visto distintos factores que hacen susceptible a una persona llegar a un shock séptico, pero hay algunos que fue mencionado pero no se vio con profundidad. Nos referimos a los superantígenos. ¿A qué se refiere con los superantígenos? Son proteínas capaces de estimular a una gran cantidad de linfocitos T. ¿Y por qué ocurre esto? Porque ocurren sujetos que expresan ciertos genes de la región variable beta del TCR. Entonces, ¿qué ocurre? Que el superantígeno se conjuga con la molécula MHC clase 2 y el TCR de una forma diferente a como debe ser una presentación antigénica. Por lo tanto, es una activación no selectiva de linfocitos T. Y esta interacción o conjugación va a provocar entonces mayor activación de linfocitos T,
generando mayores niveles de citoquina. Esta figura demuestra esa interacción. Acá tenemos una molécula del MHC clase 2 y acá el TCR, el gen o la variación que se encuentra en el gen o la parte beta del TCR va a favorecer entonces que estas moléculas denominadas superantígenos, que por lo general son ciertas toxinas bacterianas, pero si no está este gen no va a desencadenar esta activación, va a hacer que produzca una unión entre el MHC, el TCR, por lo tanto a producir la activación de la célula T, sin necesariamente tener una presentación antigénica como tal. Recuerden que esta presentación antigénica, este proceso es altamente regulado y de hecho recuerden que de acá deriva la selección positiva y negativa de un linfocito T, de qué tanto grado de afinidad tiene por el MHC propio y también del MHC propio y un péptido propio. Entonces con esta molécula que sirve como especie de ancla se produce la activación de estos linfocitos T. Por lo tanto, para esta acción no se requiere procesamiento intracelular. Y más encima reaccionan 100 veces más linfocitos que una presentación antigénica normal. Por lo tanto, los linfocitos T activados por superantígenos secretan grandes cantidades de citoquinas. Entonces, ya por el hecho de que una presentación antigénica era regulada, este proceso desregula esa presentación y hace una presentación no selectiva hacia linfocitos T, generando una activación 100 veces mayores, secretando grandes cantidades de citoquinas. Hemos visto distintos elementos de la respuesta inmune que causa o que se desregula causa daño en un huésped. Pero ahora vemos, por ejemplo, los anticuerpos causantes de enfermedad. Estos son consecuencias raras de algunas enfermedades por Streptococcus o que son del grupo beta-hemolítico o Staphylococcus y algunos virus. Ejemplo de esto es la fiebre reumática, en donde principalmente son por proteínas contra proteína M, que tiene reactividad cruzada con proteínas miocárdicas. O bien la glomerulonefritis post-estreptococócica, la cual se forman anticuerpos que forman complejos con antígenos bacterianos y se forman complejos inmunes grandes. Y como ya recordarán por la que hemos visto en hipersensibilidad, los complejos inmunes grandes tienden finalmente a depositarse en el riñón, en los glomérulos, causando finalmente esta nefritis. Entonces acá tenemos finalmente que estos complejos inmunes por acción finalmente que ocurre después de una infección por estreptococos se van a depositar al riñón y van a producir una respuesta bastante agresiva que desencadena por ejemplo en presencia de hematuria, también como hipercelularidad en el glomérulo, por ejemplo, la cual es bastante bien común, como ven, bueno, esta imagen no se nota muy bien, pero sí los puntos más oscuros que la tinción de contraste muestra núcleos que probablemente se deban específicamente a leucocitos que están infiltrando respecto a lo que dice ser la arquitectura normal de esta célula, se ve que hay una alta hipercelularidad. Bueno, en caso normalmente, este caso en niños, más mayormente del 80% se recuperan. Y en adultos aproximadamente el 50% se recupera. Ya entonces generalmente son enfermedades raras que ocurren finalmente después de algún tipo de infección. Especialmente contra estas clases o este tipo de bacterias. Otro elemento importante de la respuesta inmune es cómo estos microorganismos la evaden. Y ahora vemos algunos ejemplos de cómo bacterias extracelulares evaden la respuesta inmune. Por ejemplo, las cápsulas que son ricas en polisacáridos. Al ser rica en polisacáridos, ese pura elemento de polisacáridos camufla algunos antígenos, por lo cual hace que sea resistente a la fagocitosis. También las cápsulas que pueden ser estas bacterias son ricas en ácido ciálico. Y el ácido ciálico se ha visto que tiene la capacidad de inhibir la vía alterna del complemento. También existen variaciones antigénicas. Por ejemplo, en la molécula pilina, que está relacionado con los pili de las bacterias, que son los responsables de la adhesión celular. Por ejemplo, los gonococos producen en sus progenes con 1.000.000 de pilinas o propiedades antigénicas diferentes. Y eso hace que finalmente el gonococo con el antigénico particular de esta pilina que está infectando va a ser distinto a pasar el tiempo, porque como existen bastantes
de bastantes combinaciones y a sus progenies no necesariamente le hereda la misma que él poseía. Por eso existe variación antigénica. Y también existe selección de vellosidad de mayor capacidad de adhesión. O probablemente también está asociado con la que esta molécula favorece a moléculas o cuál es la variación antigénica que predomina es la que favorezca una mayor adhesión finalmente. También tenemos que existen cambios en formación de glucosidasas y eso produce finalmente alteraciones químicas en el lipopolisacárido y otros polisacáridos, cambiando constitutivamente o antigénicamente entonces la bacteria, y también liberación de antígenos en forma de ampollas. Acá tenemos un ejemplo de esta misma evasión de respuesta inmune, específicamente en el gonococo, que en realidad se denomina Neisseria gonorrhoeae, el cual vemos entonces la serialización del LPS, cambios antigénicos de específicamente antígeno de superficie, variación en los genes de la molécula pilina. También otro que no se mencionó, pero por ejemplo también puede producir proteasas de IgA, que son entonces moléculas que tienen la capacidad de digerir directamente la inmunoglobulina A, en el caso de la respuesta inmune de las mucosas, o bien la generación de ampollas y eso de señuelo. Y eso es una estrategia que hacen finalmente liberar parte de su membrana para que la respuesta inmune se enfoque en esta ampolla microorganismo, dejándolo libre para poder seguir invadiendo. Ahora veremos la inmunidad frente a bacterias intracelulares. ¿Qué son, ¿Qué son estas bacterias intracelulares? Son bacterias que son capaces de sobrevivir y replicarse en el interior de los fagocitos. En este caso, si es que se sobreviven en los fagocitos, requieren por lo tanto de la inmunidad celular para eliminarlos, a diferencia de la respuesta inmune frente a bacterias extracelulares que principalmente se debe por mecanismo de la respuesta humoral. Ahora dependimos más de la respuesta inmune celular. Y acá tenemos algunos microorganismos que están replicando dentro de un macrófago en una fotografía de microscopía electrónica de transmisión. Tenemos entonces que la respuesta inmune innata frente a esta bacteria está mediada principalmente por fagocitos y linfocitos natural killer, donde en primer lugar los neutrófilos y en segundo lugar los macrófagos eh, son los que son más resistentes a la degradación. ¿Ya? Entonces, como estas son células fagocíticas, en primer lugar tenemos neutrófilos, en segundo macrófagos, entonces en este lugar son resistentes a la degradación. Como que este microorganismo se deja fagocitar para poder sobrevivir internamente. Y finalmente los productos bacterianos que son reconocidos internamente por receptores tipo TOL y receptores tipo NOD. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona esto? Recordando que intracelularmente existen también receptores de reconocimiento de patrones. ¿Para qué? Para poder activar finalmente las vías de señalización. Por ejemplo, acá tenemos TLR7 y 9 y TLR3 que reconocen componentes, principalmente material genético, de algunos microorganismos, de bacterias o de virus, en este caso de bacterias intracelulares. ¿Y para qué? Para favorecer finalmente la vía finalmente de la producción de distintas citoquinas proinflamatorias, o bien también se puede estimular las vías del interferón mediante el factor de transcripción IRF, o como la citoquina proinflamatoria por el factor de transcripción NF-κB. Entonces tenemos que el ADN bacteriano estimula la respuesta del interferón tipo 1 por medio de la vía STING, que finalmente esta vía es un estimulador de genes de interferón. Y eso va a favorecer finalmente una respuesta más especializada de tipo celular para poder eliminar a estos microorganismos que pueden estar dentro de la célula replicándose. Desde el punto de vista de respuesta inmune adaptativa, tenemos que lo que ocurre principalmente acá un reclutamiento y activación de fagocitos. Generalmente, personas con deficiencia en inmunidad celular son susceptibles a bacterias intracelulares. Tenemos entonces que un linfocitos TCD4, por mediante la acción de ligando CD40 interferón gamma, va a favorecer la activación de macrófagos, los cuales al activarse van a potenciar la lisis bacteriana.
Recordando que un macrófago puede fagocitar, pero no destruye todas las bacterias. Pudiese destruir alguna que otra para poder favorecer la presentación antigénica, pero no es mediante señales externas como interferón gamma o ligando CD40 que va a favorecer esta actividad de lisis bacteriana. Por su parte, el linfocito TCD8 mata las células que no pueden destruir bacterias. ¿Ya? Entonces, en el citosol las bacterias finalmente no son sensibles a los mecanismos microbicidas. Por eso es que se requiere, como cuando no son sensibles a estos mecanismos y este microorganismo sobrevive, es que el linfocito T destruya a la célula que está hospedando estos microorganismos con ellos mismos adentro. Los macrófagos también pueden causar daño tisular, finalmente asociado porque las bacterias intracelulares persisten por periodos largos y al proceder o resistir tanto tiempo y el intento del macrófago por intentar de destruir o enviar señales va a favorecer una inflamación granulomatosa. Si no recuerda este concepto, esto está asociado con la respuesta de hipersensibilidad tipo 4. La infección finalmente se localiza y se evita la propagación, pero esa localización para evitar la propagación finalmente se asocia a un deterioro funcional acentuado con necrosis y fibrosis. Entonces hay un daño tisular y también de la función por este intento desesperado por intentar de evitar la propagación de este microorganismo. También ocurre diferencia de patrones en la respuesta de linfocitos T. Por ejemplo, en la lepra lepromatosa ocurre, por ejemplo, título elevado de anticuerpos pero baja respuesta celular. No así en la lepra tuberculoide, que existen bajos títulos de anticuerpos pero una inmunidad celular más potente. Y en este tipo de lepra tuberculoide aparece ya el granuloma. Son distintos tipos entonces que se van adaptando de acuerdo a las particularidades de cada uno de los microorganismos. Por eso esta respuesta inmune adaptativa se adapta finalmente al invasor para poder eliminar. Un modelo de respuesta inmune frente a bacterias intracelulares sería, tenemos en este caso a una bacteria que es fagocitada pero no analizada por un macrófago. Este macrófago finalmente va a secretar citoquinas como interleuquina 12, la cual va a dar sobreaviso a las células natural killer, las cuales por su parte va a favorecer también y producir más interleuquina 12, favoreciendo la activación del macrófago, el cual va a producir por su parte interferón. Y estos interferones van a favorecer también y también activar a las células natural killer para poder estar atenta a este tipo de infecciones y poder neutralizar a las células infectadas. Y también va a favorecer que esta misma célula natural killer produzca por su parte, además de la interleuquina 12, más interferón, favoreciendo la activación del macrófago. Una vez que este macrófago se activó, entonces ya puede destruir el microorganismo o la bacteria fagocitada en este caso, provocando entonces que este macrófago se active y se convierta ya, adquiera su rol de célula presentadora de antígeno. La célula presentadora de antígeno va a presentar a un linfocito T helper, el cual va a producir una respuesta inflamatoria con secreción de citoquinas, principalmente interleuquina 2 e interferón o respuesta tipo interferón. ¿Para qué? Para producir mayor activación de los macrófagos presentes u otros cercanos. Y también esta misma acción por interferón interleuquina 2 va a producir la activación de linfocitos TCD8, recordando que estas células tienen que tener primero una activación para poder finalmente producir su efecto de lisis celular en células que no han podido finalmente eliminar microorganismos. Ahora, desde el punto de vista de la evasión de la respuesta inmune desde las bacterias intracelulares, tenemos que existe distintos mecanismos asociados a inhibición de la fusión del fagosoma con el lisosoma, o bien u otras que provocan modificación del pH del endosoma. Entonces, esto hace finalmente que si cambiamos el pH, no va a estar el pH adecuado para que las enzimas lisosómicas funcionen. O bien evitamos la fusión o inclusive se escapa de esto para poder producir la colonización o poder invadir células adyacentes. Entonces, debido a estos mecanismos de evasión es que las bacterias intracelulares tienden a provocar infecciones que son crónicas con recidivas o reactivaciones frecuentes.
Como sobreviven intracelularmente, pueden quedar entre comillas en estado de latencia, esperando a algún momento a volver a reactivar para poder volver a infectar. Por eso muchas de ellas son crónicas. Ahora veremos la respuesta inmune frente a hongos. La inmunidad frente a hongos, entonces hay que tener claro de cómo se relaciona la respuesta inmune frente a hongos. Porque en personas o cuando ocurre una supresión o lesión de la médula ósea, o bien que altera la eficiencia de los neutrófilos, ya sea en cantidad o en calidad, va a facilitar que ocurran infecciones micóticas oportunistas. Entonces, hay un rol bastante importante de la respuesta inmune en poder controlarlos. Y existen a su vez también algunos hongos que por sí solos se conocen como significativos para la salud humana, como la especie de Aspergillus, de Cándida y Cryptococcus. Tenemos que hay algunos que viven en ambiente extracelular, otros al interior de los fagocitos, y que por lo tanto existe combinación de los mecanismos tanto que hablamos para las bacterias extracelulares como las bacterias intracelulares. Sin embargo, existe desconocimiento en los mecanismos frente a hongos. ¿Por qué? Porque existen deficiencias en los modelos animales de infecciones micóticas. ¿Por qué? Recordándole que las infecciones ocurren en pacientes que son incapaces de desarrollar una respuesta inmune específica. Por lo tanto, ha sido difícil ver cuál es el mecanismo específico por el cual se eliminan los hongos, porque solamente aparece o podemos ver una infección más prolongada cuando existe alguna alteración de la respuesta inmune. La inmunidad innata y adaptativa frente a hongos, reconocemos a los neutrófilos y los macrófagos como los principales mediadores. ¿Y por qué? Porque hemos visto principalmente en casos de neutropenia donde existe susceptibilidad a infecciones micóticas. Principalmente hay dos tipos de receptores como los TLR y los dectinas que reconocen a los hongos. Si hablamos de algún mecanismo o alguna evasión de la respuesta inmune, se ha visto que, por ejemplo, en Cryptococcus neoformans tiene la capacidad de inhibir la interleuquina 12, y el factor de necrosis tumoral en macrófagos, favoreciendo la infección por este hongo. Donde también se destaca, y asumiendo que los neutrófilos macrófagos son los principales mediadores, es que la inmunidad celular es el principal mecanismo. Por ejemplo, en los casos de Histoplamas capsulatum existen mecanismos similares a bacterias intracelulares los cuales lo combaten. Existe una respuesta que es mediada por TH17, donde el reconocimiento de células dendríticas también de tipo dectina tipo 1, las cuales favorecen la interleuquina 6 e interleuquina 23. También se ha visto respuesta especializada tipo TH1 frente a hongos que son intracelulares, favoreciendo la inflamación granulomatosa en algunos casos. Y también existe la producción de anticuerpos específicos que son protectores contra estos microorganismos. En esta figura tenemos entonces cómo reconoce el sistema inmune a algunos hongos. Mediante TLR4 puede reconocer principalmente a Aspergillus fumigatus, a Cryptococcus neoformans y a la Candida albicans. Sí, Candida es un hongo. También por TLR2 y 6 reconoce los mismos mediante por distintos motivos de mananos o fosfolípido mananos. Van a reconocer entonces a estos hongos. También algunas otras especies van a reconocer su material genético mediante TLR3, TLR9 y TLR7, ya desde el punto de vista intracelular. Y cada uno de ellos favorece la secreción de distintos grupos de interleuquinas proinflamatorias. Además de los TLR, también mencionamos de que son reconocidos por receptores tipo dectina, como dectina 1,2, gelactina 1, bagelactina 3, Minclu y Desesign, los cuales reconocen distintos patrones moleculares asociados a patógenos como beta-glucanos, alfa-mananos, beta-mananos y N-mananos. Todo ello entonces desencadena una respuesta digamos, de secreción de distintas interleuquinas o citoquinas, dependiendo de cuál receptor fue estimulado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en mecanismo tipo de alguna infección fúngica? Si son reconocidos mediante los receptores tipo dectina, van a favorecer la transducción de señales dentro de la célula, principalmente favoreciendo la vía o de la activación del factor de transcripción NF-κB, el cual ya sabemos que secreta varias citoquinas proinflamatorias.
A su vez, también mediante la acción de NADPH oxidasa y la producción de especies reactivas del oxígeno, va a favorecer también la actividad del NLRP3, que mediante la acción de caspasa 1 va a favorecer, mediante este mecanismo denominado del inflamosoma, favorecer la activación de la interleuquina 1, que recuerden que esta interleuquina y otras más que son activadas por este mecanismo inflamosoma vienen en formato PRO, que está inactivo y requieren de esta activación por caspasa 1 mediante la acción de los NLRP para formar la forma activa de esta citoquina y poder producir, por ejemplo, distintos efectos o mediadores o acción proinflamatoria. ¿Ya? De toda esta seguidilla de acciones que pueden producir, tenemos que mediante la acción de interleuquina 6 y factor de crecimiento globular beta va a favorecer una respuesta de tipo TH17, la cual la respuesta de TH17 se ha visto que tiene una mayor susceptibilidad a un reclutamiento de neutrófilos, mediado por interleuquina 17A, F y también por interleuquina 22. También tenemos que por mediante la acción de interleuquina 4 se favorece una respuesta tipo TH2, la cual hemos visto que es una respuesta más de tipo humoral, y también por mediante la interleuquina 12 se favorece una respuesta de tipo TH1, favoreciendo la activación de macrófagos. Agradezco que llegan hasta esta diapositiva final de la presentación, con lo cual ya damos por concluida lo que es la primera parte, que fue enfocada netamente, como ya vieron, en la respuesta inmune o el sistema inmune frente a patógenos, pero específicamente analizamos a las bacterias tanto extracelulares como intracelulares y también frente a hongos. La próxima presentación estará enfocada ya a virus y a parásitos. Muchas gracias.